Escrituras, por favor, en el libro de Hechos, en el capítulo 10, y vamos a tener una lectura con mucha atención, por favor, desde el versículo 34 hasta el versículo 48. La narrativa de Hechos, hermanos, eso que nos narra, son historias realmente hermosas. Hechos 10, 34 al 48. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que lo teme y hace justicia le es acepto. Esta fue la palabra que Dios envió a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis el mensaje que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, en cuanto a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgando en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él crean recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra, y los fieles que eran de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, es decir, extranjeros, se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Bendita la palabra de Dios. Amado Dios y Padre, aquí estamos de nuevo, Padre, un domingo más, dándote loores y gloria, reconociendo la grandeza, la majestad, el poderío tuyo, Señor. Reconociendo que el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Cantando, oh Padre, que ha salvado a gente de toda lengua y nación. Y desde nuestro corazón te alabamos, te rendimos tributo. Nuestros loores son para ti, Señor. Toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria es para ti, oh Padre. Ahora nos disponemos, Señor, a exponer tu palabra, a escuchar tu palabra, a meditar en tu palabra. Y cuando hacemos esto, tú nos exhortas, nos edificas, nos consuelas, nos animas, nos redarguyes, nos corriges.
Padre, que tu poder sea manifiesto durante la exposición de tu palabra para santificar a tu pueblo y para salvar a los perdidos. Te ruego, por favor, te suplico, Señor, que me des humildad, que tanto la requiero, Señor, para predicar tu palabra. Que me des un corazón humilde para que tu palabra sea expuesta sin mi orgullo, sino con tu humildad. También dale humildad al que escucha, Padre, para que reciba tu palabra con humildad. Y haz que el amor que has puesto en mí para los que oyen sea creciente, constante y ferviente cada día. Glorifícate, Señor, en la exposición de tu palabra. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Salvación sin discriminación. Los cristianos podemos hablar de algunos sucesos futuros y lo podemos hacer con propiedad. Y la razón por la que podemos hablar de sucesos futuros, de algunos sucesos futuros con propiedad, es porque Dios nos ha revelado en su palabra acontecimientos del porvenir. Así que nosotros los creyentes podemos anunciar esos eventos del mañana. Y para ser más específicos, nosotros tenemos en este maravilloso libro detalles de sucesos futuros acerca del fin del mundo. No acerca de qué número va a caer en la lotería o de quién va a ganar las elecciones. No, acerca de la venida de nuestro Rey y Salvador Jesucristo, cuando nuestro Salvador retornará en poder y gloria. Y en una visión del apóstol Juan registrada en el libro de Apocalipsis, que tuvo en la isla de Patmos, hay pasajes muy preciosos. Y hoy quiero hacer referencia a un pasaje de Apocalipsis 5 del 1 al 14. Yo lo voy a leer. Pueden escucharlo nada más como usted. Dice el apóstol Juan: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar los sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no había sido hallado nadie digno de abrir, ni de leer el libro, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, quien tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos
se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, y este es el verso que quiero resaltar: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido con tu sangre para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riquezas y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza. Y oí a toda criatura que estaba en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar, y a todas las cosas que están en ellos, diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Vuelvo al versículo 9. Cantaban un cántico, un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido con tu sangre para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, sin discriminación étnica o geográfica. Una de las cosas que sabemos del futuro es que Jesús de Nazaret, aquel que fue reconocido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es que Jesucristo, el Mesías prometido, vendrá. Y no tenemos duda de eso. Vendrá, regresará, y cuando venga habrá salvado entonces a gente de toda lengua, etnia y nación. Que la salvación, estimados hermanos, es sin excepción de personas, o de linaje, o de lengua, o de color de piel, o de zona geográfica. La salvación es de Jehová, y esta salvación no hace acepción de personas. Es, nuevamente lo digo, una salvación sin discriminación. Cuando Pedro visita Cesarea y va a la casa de Cornelio, Pedro entiende esto. Había batallado con eso, pero lo entiende de tal manera que Pedro dice del texto que leímos: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y luego de entender esto y de decirlo, Pedro predica el Evangelio, una predicación sencilla del Evangelio. Y lo predica el Evangelio a personas extranjeras, a hombres y mujeres que no eran judíos, no tenían que ver con su descendencia, Abraham, Isaac y Jacob. Pues ni Cornelio, el centurión, ni sus familiares, ni sus allegados que había invitado, ninguno de aquellos que habían estado ahí por invitación de Cornelio en su casa,
y que estaban para escuchar a Pedro, ninguno de ellos era judío. Ninguno era del linaje sanguíneo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pedro ahora se encuentra frente a este grupo de personas y predica el evangelio, la cosa más hermosa que podemos hacer, anunciar las buenas nuevas. Y mientras está predicando el evangelio, es testigo de la salvación de sus oyentes. Qué cosa más bella para un predicador. Predicar y que las personas vengan a Cristo de manera divina, espontánea y genuina. Su discurso, es decir, mientras Pedro predicaba, Pedro es interrumpido por la venida del Espíritu Santo a ese grupo de extranjeros. Luego entendemos que ellos fueron bautizados porque habían creído en Cristo, habían creído el mensaje que Pedro les estaba predicando. Este suceso fue de gran impacto para la comunidad de creyentes en Jerusalén, para los judíos. Tanto así que cuando Pablo retornó a Jerusalén, lo vamos a ver cuando estemos en el capítulo 11, fue confrontado y le preguntaron de por qué había entrado en casa de un extranjero. Hermanos, para los judíos los extranjeros eran inmundos. Si ellos compraban algo a un extranjero, había un proceso de purificación porque manos extranjeras habían tocado algunas cosas. Si ellos mismos tenían contacto con extranjeros, tenían que sacudir el polvo de sus pies, quitar sus sandalias para volver a sus lugares. Si ya había una rivalidad y un desprecio por los samaritanos, y ya esa barrera había sido derribada porque el Espíritu Santo había venido sobre los samaritanos, no digamos la barrera que había o el desprecio que había por los extranjeros, eran mucho mayor. Entonces Pedro es confrontado y le preguntan por esto, pero Pedro les explicó lo que había pasado. Y estos hombres no tuvieron más que reconocer en el capítulo 11 y dijeron: de manera que también a los gentiles, o sea, a los no judíos extranjeros, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Al inicio de la iglesia, muchos de los primeros creyentes pensaron que la salvación solo era para los judíos. Así pensaban ellos. Luego aceptaron que además de los judíos, también podían haber samaritanos. Bueno, de todos modos, al final, si buscamos, van a ir a pegar a Abraham, aunque tengan mezclas de otros lados. Entonces los aceptaron, pero eran muy pocos. Hasta aquí, eran muy pocos los que entendían que también esta salvación era para cualquier extranjero. Creo que uno de los que ya lo entendía era Felipe, pues él había predicado a un eunuco de origen africano. Pero Pedro y muchos más no lo entendían. El apóstol Pedro. En este pasaje, donde se nos narra la venida del Espíritu Santo a los gentiles, se deja muy claro que Dios no discrimina. El texto lo muestra desde una perspectiva étnica, de origen, de linaje, étnica y de linaje. Dios no discrimina. Sin embargo, la aplicación de este principio es más extensa a solo situaciones étnicas o de linaje. Va mucho más allá. Entonces es bueno resaltar este asunto hoy. Dios no discrimina. Él ha dado salvación sin discriminación. Por eso me gustaría que remarquemos
que no hay discriminación étnica en asuntos de salvación. Tampoco hay discriminación socioeconómica o sociocultural o política en cuanto a la salvación del alma. Y también esto es aplicable al hecho de que no hay discriminación por los pecados cometidos antes de venir a Cristo. Y finalmente voy a resaltar un poco lo que desde este registro bíblico creo que es el tema más importante: la llegada del Espíritu Santo y la salvación a Cornelio y al resto de los gentiles que estaban en su casa. Entonces, primero, Dios no discrimina. Él salva a gente de toda nación. Matthew Henry, meditando en este pasaje, expresa lo siguiente. Es una cita larga, pero me gusta mucho. Dios no salva, dice, ni ha salvado jamás a un judío malvado que a pesar de todos sus privilegios del pacto vive en incredulidad, es decir, no cree en Cristo, y que muere impenitente. Y así como no salva a incrédulos de ascendencia judía, también podemos decir que Dios no rechaza, ni ha rechazado jamás a un gentil, es decir, a un no judío, honesto, que como Cornelio teme a Dios y obra justicia. A alguien que ha creído en Cristo y vive conforme a esa luz que tiene, sea cual sea la nación a la que pertenezca, ya que Dios juzga a los hombres de acuerdo al corazón, no conforme al país o al linaje de uno. Donde quiera que haya un hombre recto y que cree en Cristo, hallará a un Dios justo que lo recibe y lo abraza. En cuanto a eventos futuros, vuelvo de nuevo. En el fin de los tiempos, cuando todo esto se acabe, en el libro de Apocalipsis encontramos otro pasaje maravilloso. Y quiero que por favor vayan conmigo a Apocalipsis 7. Y vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 12. No vamos a explicar los textos, solo quiero que lo lean, lo enfoquemos en el asunto que estamos tratando. Después de estas cosas miré, y he aquí que vio una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban en pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece al que está sentado sobre el trono, a nuestro Dios y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Una multitud, una gran multitud que no se puede contar, formada o conformada por personas de toda tribu, de toda etnia, de toda nación y de toda lengua. Amados hermanos, cuando estemos en la gloria, ahí habrá gente de toda lengua y nación. Para ser más específicos, ese día cantarán juntos en los cielos
todos aquellos que han creído en Cristo, indistintamente de sus orígenes, de su posición geográfica o de su nacionalidad. Tan claro como lo que voy a decir ahora. Ese día, en la gloria y para siempre, habrán judíos y palestinos que creyeron en Cristo, alabando al Rey de Reyes, porque fueron redimidos con la sangre de Cristo. Habrá ese día en los cielos judíos y árabes tomados de la mano, levantando sus manos y doblando sus rodillas frente al Cordero. Habrán persas y asirios, negros y anglosajones, todos gozosos por estar por siempre alabando al Rey. Ese es el poder de la sangre de Cristo. Habrán estadounidenses y habrán rusos, gente de Washington y de Moscú, del Pentágono y del Kremlin, tomados de la mano, alabando a nuestro Rey. Van a haber alemanes y van a haber franceses, van a haber catrachos y van a haber chapines. Van a haber colombianos, venezolanos, ecuatorianos, bolivianos y de todos lados, chilenos y argentinos. Habrán zulúes y masáis, las tribus más grandes de África, y posiblemente, no lo sé, rivales. Van a haber aztecas y van a haber de origen azteca y de origen inca, gauchos y guaraníes, dominicanos y haitianos. Hoy están ahí en una sola isla con problemas, pero ese día estarán juntos, sin barreras. Ahí vamos a cantar juntos con personas de la Polinesia y de la Micronesia, de Tuvalu y de todos esos lugares, de Nueva Zelanda y de Australia. Ahí van a haber coreanos de la parte norte de esa península y de la parte sur de la península de Corea. Van a haber chinos cantando juntos, de la China continental y de la isla china de o de la isla de Taiwán. Van a haber ucranianos, bielorrusos, canadienses, escoceses, galeses, ibéricos, nórdicos, finlandeses, egipcios, nigerianos, turcos, indios o hindúes, gallegos, catalanes, marroquíes, afganos, tibetanos y de todos lados, hermano, de toda nación. Todos, absolutamente todos, estarán juntos y en paz, porque la sangre de Cristo nos ha hecho que seamos una sola familia de la fe. La sangre del Cordero derramada en el Calvario nos limpió sin discriminación étnica o tribal, y todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Van a haber misquitos, lencas, tolupanes, chortí, isleños, mestizos, indios. Ahí estaremos alabando a nuestro Dios. ¿No ven esto como algo maravilloso? Solo la sangre de Cristo puede hacer estas cosas. Segundo lugar, y esto ya es un principio de aplicación, porque el texto nos está hablando de asuntos étnicos y de linaje, pero es aplicable a ambas cosas. Entonces Dios no discrimina. Él salva a gente de todo nivel socioeconómico y sociocultural o político. Y la iglesia nuestra y la iglesia en general debe de poner y prestar mucha atención a esto. Claro que la realidad de este mundo, hay diferentes niveles económicos. El flujo del dinero no es igual de unas personas y otras personas.
La capacidad para adquirir bienes o servicios no es la misma. Hay gente que todos los meses tiene un déficit y hay gente que todos los meses tiene un superávit. Esta es una realidad del mundo y nos guste o no nos guste, a los pobres siempre los tendremos. Ahora, en la iglesia no debe de haber discriminación. Es un pecado grosero hacer discriminación con la gente. Pero los prejuicios existen, hermano, en la mente nuestra, de cada uno de nosotros. Pero no debemos hacer discriminación, pues Dios no la hizo. Cuando Él estaba derramando su sangre, esa sangre ha salvado a gente de la más rica del mundo a la más pobre del mundo. Son nuestros hermanos. Si somos pobres, no tenemos que ver con desprecio al que tiene. Y si Dios nos ha dado el tener, no tenemos que ver con desprecio al que vive en escasez. Porque Dios salvó. Para los hombres es imposible, dijo Él, pero para Dios no. Dios salvó gente rica, claro que sí, pero también ha salvado a muchos pobres. En Dios no hay esta discriminación. Tampoco la hay desde el aspecto social. Mis grupos sociales a los cuales yo pertenezco. ¿Ustedes creen que a un grupo social más cerrado y lleno de incrédulos, la sangre de Cristo no tiene el poder para salvarlos? Claro que sí. Incluso grupos antisociales, esos grupos de organizaciones criminales, Dios puede entrar con su sangre preciosa, con el mensaje del Evangelio. Y de hecho ya lo ha hecho, y salvar sin discriminación social, mucho menos política, hermano. Voy a poner un ejemplo muy hondureño, pero que lo entiendan. En el cielo, cuando estemos en gloria, van a estar ahí al lado nuestro muchos que hoy cantan el himno nacional con su brazo en el corazón, pero también van a haber muchos que lo cantan con su puño arriba, porque para Dios no hay discriminación. Y si Dios ha botado esa barrera, ¿quiénes somos nosotros para hacerla? ¿Cómo reaccionaría usted si un político reconocido que es de su mismo pensamiento entra por esa puerta y decide congregarse en esta casa? ¿Lo vamos a despreciar? No. ¿Y qué va a pasar si no es alguien que es afín a usted, sino que por esa puerta entra alguien que no es afín a usted? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Qué pasa si entra por ahí los máximos líderes de cualquier partido? No importa el pensamiento que usted tenga, hermano, debe de recibirlo con amor, porque la sangre de Cristo no discrimina a la gente por su nivel socioeconómico, por su nivel sociocultural, es decir, por sus costumbres, ni por asuntos políticos, mucho menos académicos. Hay doctores con postdoctorados, 2, 3, 4 postdoctorados, 5 lenguas que manejan con fluidez, conocen el mundo. Y hay otros que no saben ni escribir bien su nombre. Dios salva y no discrimina por asuntos intelectuales o académicos o gremiales. ¿Será que Dios solo vino por los doctores o abogados, por la clase obrera, o solo por los empresarios o por la clase política? No, hermanos, Dios no discrimina y nosotros somos la iglesia de Cristo. Por lo tanto, en Santiago 2, tengan cuidado cómo atienden a la gente. Amados hermanos, Salomón, por ejemplo, fue un hombre
con poder político y con poder económico. Pero allá se nos narra en el Nuevo Testamento un Lázaro que era un mendigo. Hermanos, en los discípulos hay un celote y un publicano. Sin Cristo, esos dos se encuentran en la calle, el celote mata al publicano. Pero en Cristo no hay discriminación. Dios no discrimina en ese lugar. Él salva a la gente sin importar sus pecados pasados. Esos son principios, son aplicaciones del principio que está ahí en Hechos. Pues hay gente que es difícil creer que alguien que ha cometido tantos pecados puede ser salvo. Alguien que ha asesinado personas. ¿Podrá Dios salvar a alguien que ha matado a 4 o 5 personas? 10 o una docena. ¿O que ha dado orden para que maten a alguien? ¿Podrá Dios salvar a una prostituta que su cuerpo hecho a la imagen de Dios lo ha hecho un negocio para sus ingresos noche a noche? Y ya no tiene ni la cuenta de todo lo que ha hecho. ¿Podrá Dios salvar a un delincuente, ladrón, matón? ¿Podrá Dios salvar a un homosexual que cometió aberraciones, inmoralidades al nivel más bajo para lo que es alguien creado a la imagen de Dios? A todos ellos, hermano, si Dios los convence de pecado, de justicia y juicio, les otorga arrepentimiento y fe, creer en Cristo, y por lo tanto son regenerados y transformados a una nueva criatura, Dios los salva. También van a ver ese día ahí cantando con nosotros en la gloria. Hombres que mataron, mujeres que mataron, pero salvos. También habrán ese día ahí con nosotros compartiendo en el coro celestial mujeres que se dedicaron a la prostitución. Al menos el nombre de una de ellas, Rahab, allá va a estar con nosotros. Todos ellos porque han creído en Cristo, mareros, corruptos, mentirosos, delincuentes. Pues me he ido al extremo. Y seguramente ninguno de ustedes estará en ese extremo. Pero también ustedes han cometido pecado y no han sido discriminados por el Evangelio ni por Cristo para venir a una nueva vida y ser redimidos. Porque también la inmoralidad es perdonada. La infidelidad es perdonada en Cristo. La mentira, el engaño, la traición, las iras, los enojos, las contiendas, la avaricia, la codicia. No importa el pasado. Todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. Qué precioso es el mensaje que nosotros predicamos. Ahora en el texto también está sin discriminación. Eso es lo que Dios está tratando con Pedro. Que el Espíritu Santo llega a los extranjeros, así como llega a todos estos grupos socioeconómicos, socioculturales, políticos y de pecados y de naciones. Y llegó ahí en el capítulo 10, versículo 44, el texto dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. La tercera persona de la Trinidad. Dios es Espíritu, hermano.
y ha creado en el hombre un sentido de divinidad. Y ha creado al hombre con una parte material y una parte que no es material. Y ahí Él se entrona. Y ahí Él mora. Y ahí Él habita. ¿Cómo sabéis? Le dice Pablo a los Corintios. ¿Qué sois? Templo, o casa, o tabernáculo, o morada, pues, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llegó de manera indiscriminada a los gentiles. Y desde este pasaje en adelante el Evangelio empieza a ser expandido a todo el mundo, a Europa, África, Asia, y un día llegó a América. Porque Dios no discrimina. En Dios hay salvación sin discriminación. Para algunos de ustedes esto puede ser muy repetitivo, pero es posible que para alguien sea muy importante, porque se siente excluido por una u otra razón. Hay gente que se siente excluido por su origen étnico y se sienten discriminados. En Dios no hay discriminación. Hay gente que se siente orillado o menos o apartado, o que no puede ser parte de una iglesia por su nivel socioeconómico. En Cristo no hay eso. Por su pobreza o por su riqueza, por su pasado lleno de pecados y de contaminación. Yo sé que estos ejemplos a muchos no les gustan, pero lo digo porque deben de entenderlo. Dios puede limpiar el lugar más inmundo. Puede haber una cloaca y Dios llega y la purifica. Entonces Dios no discrimina. El Espíritu Santo llega a todo aquel que cree. Al pecador más pecador, al rico con más dinero, al pobre que no tiene que comer en una semana, al que habla árabe, al que habla persa, al que habla inglés, al que habla hebreo, español, garífuna, al que habla mandarín, coreano, japonés. No importa el acento de español que hable, el acento de inglés que hable, el acento de francés que hable. No importa si su piel es clara, oscura, si sabe leer o si no sabe leer. Dios salva indiscriminadamente. Y para salvar, ha determinado por su soberana voluntad usar a su iglesia. Ustedes son flechas del Señor para ser lanzadas sin discriminación alguna con el mensaje del Evangelio. Prediquémoslo con sencillez como Pedro y dejemos que Dios obre. Tenemos que trabajar, hermanos, para que más perdidos vengan a este lugar a escuchar el Evangelio. No podemos estar solo viniendo y sin trabajar para la obra del Señor. Hay que trabajar para que Cristo, quien no discrimina, haga su obra salvadora. Espero que Dios trate con el corazón de cada uno. De manera diferente lo hace, espero que así lo haga. Pero especialmente si hay alguien aquí que no conoce a Cristo. La única esperanza para su alma es Cristo. Y Él no le discrimina. Venga Cristo, arrepiéntase, crea y bautícese, dando testimonio público de que Él es su Rey, su Salvador. Vamos a cerrar aquí, amados hermanos, y vamos a orar. Soberano Dios y Rey, gracias por tu salvación tan grande, que es tan grande que no la podemos comprender.
a veces en totalidad, Señor. Pero sí podemos decir y afirmar que esa salvación es sin discriminación. No solo moriste por los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, también lo hiciste por nosotros. Pero en Cristo somos uno. Quita de nuestra mente esos prejuicios, esa discriminación que el orgullo nos hace tener hacia otros por algunas diferencias. Y danos amor profundo y genuino por ti y por los perdidos también, Señor, para llevar tu evangelio. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga, hermano.